¿Qué tal, estimados estudiantes? Espero se encuentren muy bien. Continuamos con este proceso de formación virtual. Tenemos en este momento, ya llevamos 3 meses en este confinamiento. Afortunadamente, pues considero que nuestra familia se encuentra muy bien. Las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo de una manera muy amena. Todos los resultados, los productos, cada una de las cosas que estamos haciendo están saliendo perfectamente. Debemos seguir con mucho cuidado con las recomendaciones y demás. No olviden que esa es una pandemia que en el momento pues se nos vinculó a nuestras vidas y debemos continuar con este proceso de cuidarnos, de lavarnos las manos, de usar el tapabocas, de mantener la distancia adecuada de una persona a otra, en especial sus padres de familia, que son los que salen a la calle, y pues cuando regresan hacer el debido desinfección de cada uno de las prendas de vestir, de los zapatos y demás. Muy bien, estimados estudiantes, para el día de hoy entonces tengo preparada una clase de las figuras planas. Hoy vamos a trabajar lo que son los polígonos y esto nos va a ayudar a nosotros, o bueno, esta temática que vamos a trabajar en este momento, en esta clase, vamos a aprender a reconocer las características generales de los polígonos, a determinar la clasificación de un polígono a partir de sus elementos y sus propiedades. Obviamente también vamos a mirar algunos elementos que componen los polígonos. Y por qué no hacer uso de los temas que ya hemos visto anteriormente en las veintenas pasadas, como es el caso del perímetro y el área. Entonces empecemos. Bien, tenemos entonces una definición de los polígonos y dice así: es que un polígono es una figura limitada por segmentos. Voy a subrayar algunas palabras que son importantes, que sepamos la definición de cada una de ellas. Entonces ponemos por acá segmentos, tales que cada segmento se interseca con otro solo en sus puntos extremos y ningún par de segmentos consecutivos son colineales. Entonces por aquí tenemos otra palabra muy interesante y por acá otra palabra bastante interesante y desconocida. En la veintena pasada les pedí amablemente en un trabajo, en un punto, no recuerdo exactamente cuál, pero les mencioné que pudieran buscar ustedes palabras que sean desconocidas en su léxico y que buscaran la definición para que la conocieran un poco más. Entonces aquí tenemos 3 en una sola definición, que ustedes pueden buscar la definición de cada una de estas palabras para que sepan realmente de qué se trata. Entonces, como la definición nos está diciendo que un polígono es una figura limitada por segmentos, lo que significa la palabra limitada es que va encerrada por segmentos. Entonces podemos poner acá un par de segmentos. Esto no me salió, ya lo corrijo, vamos a ver cómo es. No sirvió, ahí sí. Entonces voy a dibujar un polígono siguiendo la definición que me dice allí. Entonces dice que es una figura cerrada o limitada en este caso por segmentos de recta, es decir, pedacitos o trozos de línea, de tal manera que se forme un encierro, ¿no? Que se forme un encierro con cada uno de los segmentos. También nos menciona que tales segmentos se intersecan con otro en un solo punto. Entonces, cuando nos hablan que tales segmentos se intersecan uno con el otro en sus puntos extremos, nos están indicando que ellos se van a unir en los puntos, o hablemoslo así, como en las esquinas de cada segmento se van a intersecar, es decir, que se van a unir. Y obviamente a cada uno de estos puntos pues le podemos hacer corresponder un nombre, que recuerden que para poder nombrar los puntos, bien sea de un polígono, bien sea un punto de una recta o de una semirrecta, etcétera, se debe nombrar con letras mayúsculas, ¿vale? Entonces en este caso voy a usar estas: A, B, C, D y E. ¿Listo? Listo, muy bien. Ya hemos formado entonces lo que es un polígono y obviamente pues para poder, yo les había mencionado, o si no se los había mencionado, cada cosa que uno crea, cada
elementos. Si ustedes pueden ver a sus alrededores, cualquier elemento que ustedes tengan visible a la mano tiene un nombre. Por lo tanto, a este polígono también se le debe corresponder un nombre. Entonces esta figura es una figura plana y lo vamos a llamar con, vamos a escribir acá polígono. Vamos a llamarlo entonces polígono y vamos a hacer uso de las letras de los puntos que tenemos allí. Entonces este se va a llamar el polígono A, B, C, D y E. Este polígono que tenemos ahí dibujado se llama polígono ABC, ¿vale? Entonces tengan muy en cuenta cómo se nombran los polígonos, porque tal vez más adelante hagamos uso de solamente esta escritura y ustedes ya van a saber que se va a tratar de un polígono. Muy bien, entonces algunos de los elementos que tiene el polígono pues son los siguientes. Voy a ponerlos aquí con rojo y voy a ir enumerándolos, ¿vale? Las líneas azules que tenemos acá, en este caso esta lineecita azul se va a llamar los lados del polígono, ¿vale? Estos puntos que yo ubiqué en cada una de las esquinas del polígono, pues estos se van a llamar vértices. Ahí lo tenemos. También tenemos algunos elementos como, voy a ponerlo en negro, como este pequeño arquito que yo tengo aquí, que lo estoy dibujando. Este de acá se va a llamar un ángulo interno. Ponerlo por acá. Ángulo interno, la palabra ángulo ya tilde la A. Y si por alguna razón yo prolongara, a ver, si por alguna razón, voy a hacerlo con azul, por alguna razón yo prolongara este segmento que tengo aquí, que va desde el punto E hasta el punto D, si lo prolongara, es decir, si lo alargara, obviamente siguiendo la línea, ¿vale? Este ángulo que se me forma por fuera, es este que estoy señalando aquí, se va a llamar ángulo externo, ¿vale? Entonces ténganlo muy en cuenta. Voy a colorear aquí para que ustedes lo identifiquen. De rojo voy a colorear el ángulo externo, que sería este, y con verde voy a colorear, a ver, con este azulito más bien, voy a colorear eso. Muy bien, vale. Fuera de eso, pues también tenemos otro elemento que es, a ver, es una línea, y para eso es que nos están diciendo que ninguno de sus puntos ningún par de segmentos son colineales. Entonces significa que desde este punto a este punto yo podría sacar otro elemento del polígono y este se va a llamar, este se va a llamar diagonal. Entonces ahí tenemos los elementos básicos del polígono. Tenemos los lados, que son estas líneas de azules, los vértices, que son los punticos, ¿vale? Los ángulos interiores, que son este que subrayé aquí con este verde aguamarina, perdonen el ruido exterior, y tenemos por acá los ángulos externos que lo puse de color rojo. Además de ello tengo las diagonales, pero ojo, las diagonales no solamente existe una, sino dependiendo la cantidad de lados que tenga el polígono, pues así mismo van a salir diagonales, ¿vale? Entonces fíjense que voy a colocar todas las diagonales que tiene este polígono para que ustedes evidencien cuántos hay. Ya tenemos uno, que es esta amarilla. Entonces tenemos esa, una, voy a por acá con rosadito, 2, otro por acá, 3, otro por acá, 4 y otro por acá, 5. No tengo más diagonales, es decir, yo las diagonales las puedo formar desde un punto y hago la línea que corresponde a un punto no colineal. O sea, esta palabra colineal significa que no es consecutivo. Entonces mire que yo desde este punto puedo hacer al B,
puedo hacer una diagonal al C y puedo hacer nada más, solamente 2 diagonales, y así con cada uno de los puntos que tiene el polígono. Ahora entonces vamos a trabajar lo que va a ser la clasificación de los polígonos. Voy a separar un poco lo que es la definición de los polígonos y nos vamos a enfocar en la clasificación de los polígonos. Entonces tenemos 3 clasificaciones para ellos. Entonces voy a empezar con la primera. Déjenme, les pongo por aquí un texto que se llama según la forma del polígono. Entonces nosotros vamos a clasificarlo de la siguiente manera. Para la clasificación de polígonos, pues vamos a trabajarlos de 3 formas, o bueno, 3 clasificaciones, y la primera pues va a ser la forma, ¿vale? Entonces según la forma, los polígonos se clasifican en convexos y cóncavos. Entonces vamos a mirar, vamos a cambiar un poquito este color, voy a ponerles por acá un naranjita, voy a escribir aquí convexo, convexo, listo. Según la clasificación de los convexos dice que un polígono es convexo cuando sus ángulos interiores miden menos de 180 grados. Entonces voy a ponerles aquí ángulos interiores miden menos de 180 grados. Ahí lo tenemos, ¿vale? Esa sería los ángulos convexos. Ahora voy a escribir entonces la definición y ya les voy a hacer un ejemplo de los ángulos convexos. Vamos a mirar aquí al ladito, a separarlo un poquito, y la otra clasificación son los cóncavos. Entonces para los cóncavos nos dice que un polígono es cóncavo cuando alguno o al menos uno de sus ángulos sea mayor a 180 grados. Entonces voy a escribir aquí al menos uno de sus ángulos sea mayor a 180 grados. ¿Listo? Bien. Entonces tenemos estas dos clasificaciones para los polígonos. Vamos a mirar entonces un ejemplo. Vamos a dibujar un polígono que cumpla cada una de estas condiciones, ¿vale? Disculparán un poco la letra, pero estoy utilizando el mouse en una herramienta bastante útil que es esta cuadrícula y se dificulta muchísimo al escribir. Bueno, entonces por eso a medida que les voy escribiendo, les voy mencionando lo que estoy escribiendo para que ustedes sepan qué es lo que dice. Muy bien, entonces tenemos un ejemplo de un polígono convexo. Los polígonos convexos entonces nos están diciendo que son ángulos interiores miden menos de 180 grados. Recuerden que voy a hacerlo por acá arriba. Un ángulo de 180 grados es un ángulo como este, donde obviamente voy a poner un punto por aquí y el ángulo que forma es una línea recta. Entonces estos ángulos en línea recta son los que miden 180 grados. Por lo tanto, si nos están diciendo que los convexos deben medir menos de 180 grados, pues sus vértices o sus ángulos interiores deben ser menores a una línea recta. Entonces vamos a evidenciarlo para que ustedes sepan cómo es que se hace, ¿vale? Entonces un ejemplo cualquiera, voy a dibujar por ejemplo a ver, algo así, y listo. Este polígono ustedes lo pueden evidenciar, todos sus ángulos interiores miden menos de 180 grados. Este es más o menos de 90, este tiene una medida también menor a 180 grados, este también y este de aquí también. Entonces este polígono que tenemos aquí cumple con la cumple con la condición de ser menor de 180 grados. Ahora vamos a evidenciar
la clasificación de los polígonos cóncavos. Entonces nos está diciendo que al menos uno de sus ángulos interiores sea mayor a 180 grados. Entonces voy a dibujar, voy a hacerlo en azul. Voy a dibujar un ángulo de esta manera, digamos que sea así, y algo por este estilo, ¿vale? Entonces evidenciamos acá que este ángulo que voy a subrayar aquí es más grande que una línea recta. Mírenlo, para que fuera una línea recta yo podría seguir o prolongar este segmento en este sentido o prolongar el otro segmento en este sentido. Y mire que este es un poco más grande, no un poco, muchísimo más grande que una línea recta. Por lo tanto, este entra en la clasificación de los cóncavos y este entra en la clasificación de los polígonos, de los convexos. Muy bien, ahora entonces vamos a mirar la clasificación de los polígonos según la cantidad o el número de lados. Entonces voy a escribir por acá, denme un momento. Muy bien, entonces ahora vamos a mirar la clasificación de los polígonos según el número de lados. Entonces voy a separar esto por aquí un poco para diferenciarlo del otro y vamos a enfocarnos en este según el número de lados, ¿vale? Entonces nos dice que los polígonos se clasifican en triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, septágonos y así sucesivamente. Entonces, según el número de lados, que obviamente pues ya los hemos trabajado, pero sin embargo pues entonces vamos a recordarlo un poco. Voy a hacerlo de este colorcito para que sepamos entonces que los polígonos que tienen 3 lados, los de que tienen 4 lados, los que tienen 5 lados, los que tienen 6 lados, los que tienen 7 lados y así sucesivamente se van clasificando y obviamente pues se les corresponde un nombre según la cantidad de lados. Entonces les queda de tareita averiguar a ustedes cómo se llaman los polígonos que tienen 8, 9, 10, 11 y 12 lados. Vamos a dejarlo hasta el 12 para que haya como una regularidad en todos. Entonces, al momento que ustedes vayan a desarrollar el TP, pueden incluir estos 4 nombrecitos que hacen falta. Listo, entonces los que tienen 3 lados se llaman triángulos, los que tienen 4 lados no son cuadrados ni son rectángulos, se llaman cuadriláteros. Los que tienen 5 lados se llaman pentágonos, esto no me salió. Los que tienen 6 lados se llaman hexágonos. Los que tienen 7 lados se llaman hectágonos. ¿Listo? Entonces, esa sería la clasificación de los polígonos según el número de lados. Muy bien. Ahora entonces vamos a mirar cómo se clasifican los ángulos según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos interiores. Es decir, que vamos a tener en cuenta esta definición de clasificación y vamos a tener en cuenta esta otra definición. Entonces nos dice así, que se clasifican en regulares e irregulares. Un polígono es regular cuando todos sus lados y sus ángulos interiores tienen la misma medida. En cambio, es irregular cuando sus lados y sus ángulos tienen medidas diferentes. Entonces, para el ejemplo, voy a empezar haciendo un pequeño dibujo y ya los voy a orientar para que ustedes sepan cuáles son esta clasificación que les estoy mencionando aquí. Vamos a hacerla de esta manera. A ver, subamos algo por aquí. Estoy haciendo un dibujo bastante extraño, pero no interesa. Y por aquí cerramos. Voy a utilizar otro color por acá. A ver, el naranja. No, el naranja ya lo utilicé. Vamos a utilizar el verde, ¿vale? Y voy a hacer un polígono más o menos así. Más o menos por aquí así. Otro por aquí así. Y aquí. Ya está. Muy bien. Aquí tenemos dos ejemplos de la clasificación de los ángulos según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos interiores. Entonces tenemos este polígono azul y tenemos este polígono verde. Entonces,
Para poderlos clasificar debemos tener en cuenta que la definición de un polígono regular significa que todos sus lados son iguales, al igual que sus ángulos interiores. Entonces podemos evidenciar que aquí hay un ángulo interior de 90 grados, por aquí también, acá también y por aquí también. Un ángulo de 90 grados significa, bueno, son los que forman una L, ¿vale? Entonces mire que este polígono ya está entrando en la clasificación de los polígonos regulares, ¿vale? Pero evidenciemos este de acá. Tenemos este polígono, perdón, este ángulo interior de 90, este también, pero aquí ya no es de 90. Este ángulo tiene una medida mucho más pequeña que un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, bueno, no sé si hice el polígono de la misma medida de sus lados, pero supongamos que están iguales. Entonces voy a trazar una línea por aquí para saber y recordarme que esos lados son iguales. Por lo tanto, este sería un polígono regular y este de acá sería un polígono irregular. Esa sería entonces la clasificación de los polígonos teniendo en cuenta cada uno de sus elementos. Recuerden que en el primero entonces teníamos en cuenta según la forma, dependiendo como son sus ángulos interiores, o sea, la medida de sus ángulos interiores, podemos clasificarlos en convexos o en cóncavo. Para la segunda clasificación entonces debemos tener en cuenta según el número de lados, que aquí los escribí. Entonces 3 lados se llaman triángulos, 4 lados cuadriláteros, 5 lados pentágono, 6 lados hexágono, 7 lados heptágonos, 8, 9, 10, 11 y 12 les queda de tarea para que ustedes los pongan en su desarrollo del TP. Y la tercera y última clasificación de los polígonos pues van a ser teniendo en cuenta la forma y el número de lados, y entonces se clasifican en regulares e irregulares.